Erin acababa de abrir los ojos cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. El sonido del agua corriendo provenía del baño. Había ropa tirada en el suelo. Incluso la espada del paladín estaba abandonada a un lado. Justo entonces, la puerta del baño se abrió. Era Michael, quien salió sin llevar ropa. Michael la miró y susurró: Erin. Erin estaba completamente aterrorizada. Date prisa y ponte la ropa, Lord Michael. Pero Michael no le prestó atención en absoluto. Solo la miró fijamente. Se acercó directamente a ella. Habló con un tono de reproche. No habíamos acordado que dejarías de llamarme Lord. Erin estaba tan nerviosa que comenzó a tartamudear. Pero, esta situación no está bien. Michael tomó su mano directamente y la presionó sobre su pecho caliente. Le explicó que aquella era una herida que había sufrido en la mazmorra ese mismo día. Si Erin no lo ayudaba a purificarse, quizá no sobreviviría a esa noche. Ella no podía rechazar una excusa como esa. Michael la acercó aún más y la llamó cariñosamente mi esposa. Luego añadió: tengo que purificarme otra vez esta noche. Erin todavía quería resistirse, pero sus manos estaban firmemente sujetas. No podía moverse en absoluto. Estaba completamente confundida. En sus recuerdos, Michael, en su vida anterior, era tan frío como el hielo. Ni siquiera quería tocarla. ¿Quién habría imaginado que en esta vida sería completamente diferente? Antes era un paladín distante e indiferente. En realidad, la vida de Erin siempre había sido muy dura. Las mazmorras aparecían por todo el mundo y la energía demoníaca se extendía por todas partes. Sus padres también habían muerto de manera trágica. La indefensa Erin fue enviada a un orfanato. Allí, tener suficiente comida cada día era un lujo. Había conocido el sufrimiento desde muy pequeña. Justo cuando permanecía distraída sosteniendo un trozo de pan, el grito del mayordomo llegó desde la distancia, ordenándole que fuera a ayudar. Resultó que el templo había enviado suministros de socorro. Erin corrió rápidamente para transportar las cajas hasta el almacén. Sin embargo, aquella caja era mucho más pesada de lo habitual. Además, casi no había comido desde el día anterior, por lo que apenas tenía fuerzas. Finalmente perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los suministros quedaron esparcidos por todas partes. Un sacerdote se apresuró a acercarse y preguntó: ¿estás bien? Erin entró en pánico. Se disculpó apresuradamente y dijo que recogería todo de inmediato. El sacerdote la consoló con amabilidad. No hay necesidad de preocuparse. Sin embargo, en el instante en que el sacerdote tocó su mano, ocurrió algo extraordinario. La mano de Erin comenzó a brillar con una luz deslumbrante. El sacerdote quedó completamente atónito. Gritó emocionado: niña, en realidad eres una purificadora. Erin lo miró confundida. No tengo idea de lo que significa ser una purificadora. El sacerdote explicó rápidamente que el mundo estaba siendo contaminado por los espíritus malignos. Los caballeros que descendían a las mazmorras para combatirlos siempre necesitaban purificadoras que eliminaran la energía demoníaca acumulada en sus cuerpos. En ese mismo instante, el destino de Erin cambió por completo. El sacerdote tomó su mano y explicó que aquella habilidad solo funcionaba mediante el contacto directo con la piel. Aunque todavía no podía determinar cuán poderoso era su don, no había ninguna duda de que era una purificadora natural. Justo entonces apareció el mayor benefactor del orfanato, el conde Rodiam. Preguntó al sacerdote si aquella noticia era cierta. El sacerdote respondió con absoluta seguridad que, aunque la luz todavía era débil, no existía ningún error. Rodiam observó atentamente a Erin y comentó que era una niña con un talento extraordinario. Después le preguntó con amabilidad cuántos años tenía. Nadie habría imaginado que aquella simple conversación cambiaría su vida para siempre. Fue adoptada por Rodiam y se convirtió en la hija mayor de la familia del conde. Sentada dentro del carruaje, Erin sintió que todo parecía un sueño. Por fin tendría una familia. Sin embargo, ignoraba por completo el abismo al que la conduciría aquella nueva identidad. Mientras observaba a Rodiam sentado frente a ella, su corazón rebosaba gratitud. Pensaba constantemente en cómo podría devolverle aquel favor. Pero, de repente, Rodiam habló y toda su máscara de bondad desapareció al instante. La miró con frialdad y comentó que era bastante bonita, muy distinta de las demás huérfanas. Calculó rápidamente su edad y comentó que todavía faltaban 10 años para que alcanzara la mayoría de edad. Entonces quedó claro que aquello nunca había sido una adopción por compasión. Todo había sido una transacción cuidadosamente calculada. Rodiam fumaba mientras hablaba con un tono completamente frío. Explicó que, aunque aquella era una inversión a largo plazo, tarde o temprano recuperaría todo su dinero con creces si conseguía criar a una purificadora. También le advirtió que, una vez llegara a la mansión, no pensara en vivir como una parásita alimentándose gratis. Debía demostrar su utilidad cuanto antes. Aquellas palabras fueron como un balde de agua helada que destruyó todas las ilusiones de Erin. Solo pudo bajar la cabeza y prometer obediencia. Mucho tiempo después comprendería la verdadera razón de aquella adopción. Adoptar a una purificadora huérfana para
enviarla posteriormente a las mazmorras escondía un negocio extremadamente sucio. Dentro de la nobleza de aquella época, adoptar una purificadora no era un acto de caridad, sino una inversión. Aunque Erin se convirtió oficialmente en la hija de un conde, en realidad nunca fue tratada como tal. Delante de los demás debía fingir felicidad para proteger la reputación de Rodiam, pero, al regresar a casa, era obligada a realizar trabajos pesados como si fuera una simple criada. Mientras no quedaran cicatrices visibles, a nadie le importaba si vivía o moría. Rodiam también la manipulaba constantemente, repitiéndole que no era más que una propiedad sin voluntad propia, igual que una muñeca de porcelana utilizada como decoración. No tenía derecho a pensar por sí misma. Sin embargo, finalmente llegó el día en que evaluaron oficialmente sus habilidades. Los examinadores trajeron malas noticias. Sin importar cuántas veces repitieran las pruebas, el poder de purificación de Erin permanecía en el nivel más bajo. Todo había terminado. Para un hombre obsesionado con las ganancias, aquella inversión había sido un completo fracaso. Rodiam abandonó definitivamente toda apariencia de amabilidad y comenzó a insultarla sin piedad. La llamó basura inútil y afirmó que había desperdiciado 10 años criándola para obtener un resultado tan decepcionante. Como ya no podía aprovechar su habilidad de purificación, inmediatamente pensó en otra forma de exprimir el último valor que le quedaba. Con una sonrisa cruel dijo que, por fortuna, Erin aún conservaba un rostro hermoso y que podía venderla como esposa a un viejo rico. Durante años, Erin se había repetido una y otra vez que no debía pensar ni sentir. Mientras obedeciera como una marioneta, conseguiría sobrevivir. Pero esta vez ya no estaba dispuesta a seguir siendo manipulada. Quería vivir como una persona de verdad. Erin levantó la cabeza y suplicó a Rodiam que le concediera un año más. Ese plazo se convirtió en su última oportunidad. Gritó que encontraría un compañero para entrar en las mazmorras y que pagaría cada moneda de su deuda por sí misma. Sin embargo, Rodiam no creyó ni una sola palabra. La señaló con desprecio y gritó: ¿Quién querría formar equipo con una basura de tan bajo nivel? Erin cayó de rodillas y continuó suplicando: incluso si solo le das medio año para intentarlo una vez. Mirando a la hija adoptiva frente a él, Rodiam tenía otro plan en mente. Finalmente ofreció una cifra astronómica, 100.000 monedas de oro. Esta enorme suma de dinero se convirtió en la única forma de Irene de sobrevivir. Además de ir a las mazmorras para obtener recompensas, no tiene otra forma de pagar esta deuda por su libertad. Solo puede seguir adelante valientemente. Es la noche del contrato. En un abrir y cerrar de ojos, Eileen caminó sola hacia el castillo. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué le estará esperando esta vez? Eileen sabe muy bien que debe encontrar caballeros dispuestos a formar un equipo allí, pero la realidad es demasiado cruel. He oído que ella es la purificadora de nivel más bajo. Todos esos caballeros la rechazan. Algunos piensan que es una carga. Otros prefieren ir solos antes que llevarla con ellos. Al ver que todos en el salón tienen compañía, no sabe qué hacer. Justo entonces, un hombre pelirrojo se acercó de repente y le preguntó si estaba buscando pareja. Pensó que había conocido a una buena persona, pero la otra parte no tenía buenas intenciones en absoluto. Ese grupo de personas se rió maliciosamente y extendió la mano para tirar de su capa. Ahora hay un gran problema. ¿Cómo podría salir de ahí? Eileen no tuvo tiempo de detenerlo. La capa fue arrancada y ahora todos a su alrededor la miraban fijamente. Los ojos del hombre pelirrojo brillaban intensamente. Bromeando, dijo que, aunque su habilidad era pésima, su apariencia y figura eran definitivamente de primera. No es de extrañar que tuviera que llevar la ropa tan ajustada. Ese tipo se acercaba cada vez más. Incluso comenzó a propasarse con ella. Propuso descaradamente que el botín se dividiría en una proporción de 90-1 y que Irene tendría que dormir con él todos los días. Solo entonces estarían dispuestos a firmar el contrato a regañadientes. Sintió náuseas. Un canalla como él podía ostentar el título de caballero. ¡Qué vergüenza para la profesión! Es repugnante, realmente repugnante. La realidad es cruel. Si no encuentra pareja esa noche, solo le queda regresar y ser vendida por Rodiam. Eileen cayó en la desesperación. No sabía a dónde ir. En ese momento desesperado, hubo una conmoción repentina entre la multitud. Alguien gritó: «Es Lord Michael». El salón estalló de repente. Todos susurraban: «¿El famoso paladín Michael? ¿Por qué vino a la noche del contrato?» Todos saben que Michael normalmente solo lucha por la justicia y salva a la gente. Nunca se alía con nadie. Que apareciera de repente ese día era completamente anormal. Al verlo acercarse paso a paso, un destello de esperanza se encendió en el corazón de Eileen. Aunque era un poco descarado, aprovechar su bondad ya era su única forma de sobrevivir. Apretó los dientes y se detuvo justo frente a Michael. Gritó con todas sus fuerzas: «Lord Michael, por favor, firme un contrato conmigo». Estaba completamente dispuesta a arriesgarlo todo. Agarró la ropa de Michael con fuerza y suplicó: «Por favor, tengo que ir al calabozo. Sé que es una petición grosera, pero realmente
realmente no tengo a nadie más a quien recurrir. Todo el salón quedó en silencio de repente. Michael simplemente la miró. Ella no dijo ni una palabra más y se arrepintió inmediatamente. Los paladines han jurado permanecer puros. ¿Cómo podría aceptar una petición tan ridícula? Pero, ¿quién lo hubiera pensado? Michael asintió y dijo, acepto. Irene estaba completamente confundida. Antes de que pudiera reaccionar, Michael ya la había sujetado. Prepárate, nos vamos. Todos los presentes quedaron conmocionados. El contrato se había celebrado de esa manera. ¿Quién lo hubiera pensado? El famoso paladín realmente aceptó la petición de una completa desconocida. Michael miró a la chica que tenía frente a él y preguntó, ¿puedo saber tu nombre? Quedó atónita. Nunca lo esperó. Una apuesta hecha en la desesperación realmente cambió su destino. Eileen estaba completamente atónita. Dudaba que todo aquello fuera real. En este mundo lleno de magia, para lograr el efecto de purificación más fuerte, ambas partes del contrato deben estar en contacto físico. Incluso si es solo un equipo temporal, también son una pareja de nombre. El paladín inalcanzable pronto será su esposo. Todo esto parecía una fantasía. Mirando a Michael frente a ella, Irene estaba tan nerviosa que apenas podía hablar con claridad. Se presentó tartamudeando. La multitud de espectadores explotó inmediatamente. Todos susurraban, ¿por qué este paladín, que siempre se mantiene distante, eligió de repente a una compañera? Algunas personas especulaban que Michael solo era bondadoso y quería salvar a esa chica de los gánsteres. Después de todo, Irene era solo la purificadora de nivel más bajo, y Michael era un noble mensajero de la justicia. Todos pensaban que aquello era simplemente un acto de caridad, pero nadie podría haber imaginado que esa decisión cambiaría por completo el destino de ambos. Los comentarios sarcásticos de los espectadores eran cada vez peores. Decían que Michael solo la había elegido por su belleza, a pesar de ser la purificadora de nivel más bajo. Se sintió culpable. Sentía que había metido al paladín en un gran problema. A Michael no le importaban los chismes. Solo le susurró, hay mucha gente aquí. Hablemos en otro lugar. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Los dos abandonaron rápidamente aquel lugar lleno de problemas. Llegaron a la parada de carruajes y se prepararon para partir. Michael se acercó y preguntó el precio. El conductor levantó la cabeza y se emocionó muchísimo. Gritó el nombre de Michael y, sin decir una palabra más, les rebajó la tarifa a la mitad. Los instó a subir rápidamente al carruaje. Michael le pidió cortésmente a Irene que subiera primero. Este viaje desconocido comenzó oficialmente esa noche. Michael ayudó a Irene a subir al carruaje, pero justo cuando ella logró ponerse firme, retiró rápidamente la mano. Esa acción fría hizo que Eileen murmurara para sí misma, ¿es esto por cortesía caballeresca? Este es el paladín. Odia absolutamente el contacto físico con las personas. El carruaje avanzaba en la noche. El ambiente dentro era un poco incómodo. Erin tomó la iniciativa de romper el silencio. Se disculpó algo avergonzada y dijo que había sido muy insistente hacía un momento. Michael negó con la cabeza. Explicó que, en realidad, solo necesitaba una compañera. Debido a que el reino había introducido recientemente nuevas regulaciones, los caballeros no podían entrar en las mazmorras sin la compañía de un purificador. Pero lo más importante seguía siendo lo que Irene había dicho antes. Michael preguntó de repente por qué quería entrar en la mazmorra tan desesperadamente. Solo entonces Eileen entendió que la otra parte simplemente necesitaba una compañera debido a las nuevas regulaciones. Irene se quedó paralizada. No podía decir que había sido obligada a endeudarse. Después de pensarlo durante mucho tiempo, solo pudo mentir con valentía. Dijo que lo hacía por dinero. Al escuchar esa respuesta, Michael se mostró claramente sorprendido. Después de todo, en su opinión, los purificadores normalmente no estaban obsesionados con el dinero. Para evitar que la malinterpretara, Erin inventó rápidamente una explicación. Dijo que todo el dinero que ganara sería donado al templo para obras benéficas, para que las personas sin hogar pudieran tener comida caliente. Al escuchar eso, la expresión de Michael se suavizó. Evidentemente creyó la explicación de Irene e incluso pensó que era una chica bondadosa, pero Eileen se sintió muy culpable. Después de todo, todavía le debía una enorme suma de dinero al conde. Con cautela, preguntó si podría recibir un 5% de la recompensa. Michael la miró con una expresión significativa. Si solo se trataba de dinero, entonces todo sería mucho más sencillo. Michael expuso su plan directamente, ya que Erin solo estaba interesada en la recompensa económica, no necesitaba acompañarlo a la mazmorra. Incluso dijo generosamente que podía darle dirección
directamente el 10% de las ganancias. Michael explicó que solo necesitaba una compañera nominal, por lo que Irene no tenía que correr riesgos con él. Tampoco necesitaba realizar ninguna purificación. Eileen preguntó preocupada qué ocurriría con los espíritus malignos de la mazmorra. Michael respondió con absoluta confianza. Dijo que su poder divino era más que suficiente para enfrentarlos y que no necesitaba la ayuda de Eileen en absoluto. Como hablaba completamente en serio, ella solo pudo asentir. Luego le agradeció en voz baja. Gracias por aceptar mi petición. Obtener el doble de dinero sin correr ningún riesgo parecía un sueño. Pero Eileen no podía evitar sentir que algo no encajaba. ¿Realmente esta cooperación saldría tan bien como Michael decía? Después de dejar a Erin en el carruaje, Michael le pidió expresamente al conductor que la llevara sana y salva a su residencia estudiantil. Cuando llegó la noche, Irene era la única que quedaba dentro del carruaje. No pudo evitar recriminarse en silencio por ser tan tonta. La otra parte había aceptado cooperar e incluso le había ofrecido generosamente el 10% de la recompensa. Era, sin duda, el mejor resultado posible. Pero entonces, ¿por qué sentía aquel vacío en el corazón? ¿Qué era exactamente lo que esperaba? Sin embargo, Michael era realmente un hombre de palabra. Después de llegar al acuerdo, comenzó inmediatamente a conquistar mazmorras de forma frenética. Incluso las zonas más peligrosas, aquellas que los veteranos no se atrevían a tocar, las afrontaba él solo. Aunque era extremadamente peligroso, las recompensas también eran extraordinarias. Aquella deuda gigantesca de 100.000 monedas de oro, que parecía imposible de pagar, comenzó poco a poco a reducirse. Pero detrás de ese proceso aparentemente sencillo, ¿realmente no existía ningún otro precio? Aunque las ganancias de Eileen no podían compararse con las de Michael, ella tampoco permanecía inactiva. Solía ayudar a las criadas con diversas tareas en la residencia estudiantil. Así conseguía ahorrar algo de dinero extra. Si continuaba así, podría pagar la deuda mucho más rápido. El clima se volvía más frío con cada día que pasaba. Erin permanecía en la terraza mientras murmuraba para sí misma. Se preguntaba si Michael tendría suficiente abrigo. Aunque él había dicho que no necesitaba que ella hiciera nada, cada vez que partía hacia una mazmorra, Irene iba a escondidas para observarlo desde lejos. Aunque fuera solo un instante. Justo entonces, aquella figura familiar apareció una vez más. Era Michael. En el corazón de Eileen, Michael no era solo su benefactor. Era el salvador que la había sacado del abismo. También era su único compañero. Aunque nunca fueron tan cercanos como otras parejas de contrato y, pese a compartir ese vínculo, apenas intercambiaban unas pocas palabras. Lo único que Erin podía observar era la figura solitaria de Michael alejándose una y otra vez. Pero mientras regresara sano y salvo, eso era suficiente para ella. Incluso planeaba en secreto que, cuando lograra pagar completamente la deuda con el conde y recuperara su libertad, encontraría la manera de recompensar adecuadamente toda la bondad de Michael. Sin embargo, los planes nunca avanzan al mismo ritmo que los cambios del destino. Justo cuando Erin pensaba que los días continuarían transcurriendo tranquilamente, ocurrió un accidente inesperado. Michael resultó gravemente herido y yacía inconsciente sobre una cama. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices aterradoras. Erin quedó completamente aterrorizada. Un paladín tan poderoso, ¿cómo había terminado en ese estado? Un guardia explicó impotente que Michael había resultado herido en la mazmorra más peligrosa de todas. Si no hubiera sido tan fuerte, jamás habría escapado con vida. Aquella batalla había sido extremadamente brutal. A excepción de la princesa y algunos purificadores, todos los demás caballeros habían sido aniquilados. El templo no tenía ninguna solución. Lo único que podían hacer era enviarlo de regreso junto a Erin. Al escuchar la noticia, quedó completamente aturdida. Corrió inmediatamente hacia la cama y comenzó a llamar a Michael en voz alta, pero él no respondió. La energía demoníaca en su cuerpo se había vuelto aterradoramente intensa. Si aquello continuaba, realmente no habría esperanza. Eileen se obligó a mantener la calma. Debía salvarlo sin importar el costo. No importaba cuánto se acercara a Irene, la energía demoníaca que invadía el cuerpo de Michael seguía sin disiparse. El contacto físico ordinario no era suficiente. Necesitaban una conexión mucho más profunda. Al verlo inconsciente, Eileen se sintió completamente confundida. Sabía muy bien que Michael odiaba que otras personas lo tocaran, pero ahora no existía otra manera de mantenerlo con vida. Apretó los dientes y lo besó directamente. Mientras pudiera salvarlo, aceptaría cualquier consecuencia, incluso si después él terminaba odiándola. Justo entonces, la situación cambió repentinamente. Eileen notó algo extraño. Michael había despertado y, para su sorpresa, la abrazó con fuerza entre sus brazos. Un incendio ocurrido 13 años atrás había destruido por completo la vida de Erin. Su madre sostenía la puerta firmemente con su propio cuerpo mientras gritaba con todas sus fuerzas: «Corre rápido. Irene debe vivir». Estas fueron las últimas palabras que su madre le dejó. Y el asesino que
mató a su madre con sus propias manos resultó ser el padre biológico de Irene. Debido a que fue contaminado por la energía demoníaca de la mazmorra, su padre ya había perdido la razón, completamente convertido en un monstruo que solo sabía matar. En este mundo, una vez que alguien es erosionado por la energía demoníaca y no puede ser purificado a tiempo, la gente común colapsa y muere inmediatamente, mientras que aquellos que logran resistir degeneran en monstruos irracionales. La energía demoníaca corroe la cordura y el alma de las personas, dejándolas únicamente con el instinto de supervivencia y un deseo irracional de purificación. Cuando un paladín pierde el control en una mazmorra, el purificador es su única salvación. Esa también es la misión de Erin. Al ver que Michael finalmente abría los ojos, el corazón preocupado de Eileen por fin pudo relajarse. Aunque todavía había un brillo escarlata y demoníaco en sus ojos, al menos había despertado. Pero antes de que Irene pudiera terminar de hablar, Michael perdió completamente el control. La inmovilizó de inmediato y la besó violentamente. Ahora Michael estaba completamente dominado por el instinto. Ella no podía liberarse en absoluto, solo podía llamar su nombre de forma entrecortada, pero la fuerza de su oponente era asombrosa y no le daba ninguna oportunidad para respirar. Las cosas se salieron completamente de control. Erin se aferró con fuerza a las sábanas, casi asfixiándose. Eileen luchó desesperadamente contra la sensación de falta de aire. Michael finalmente aflojó su agarre por un breve instante. Antes de que Irene pudiera recuperarse, Michael, con los ojos completamente rojos, volvió a abalanzarse sobre ella. Su cordura había sido completamente devorada por la energía demoníaca. Solo quedaba el instinto de supervivencia más primitivo. Erin entró en pánico e intentó apartarlo. Le suplicó que fuera más cuidadoso, pero Michael, completamente fuera de control, no podía escucharla. Sus movimientos eran tan bruscos como los de una bestia salvaje. Esto no era una muestra de intimidad romántica, sino una lucha desesperada provocada por la pérdida total de su razón. Para ayudarlo a purificar la energía demoníaca de su cuerpo, Erin solo pudo apretar los dientes y soportarlo en silencio, permitiendo que Michael se aferrara a ella como si fuera su única esperanza de sobrevivir. En ese momento, el destino de ambos quedó completamente unido. Pero cuando Michael despertara por completo, ¿cómo podrían volver a mirarse a los ojos? A medida que su cuerpo se veía obligado a adaptarse, los pensamientos confusos ocuparon por completo su mente. Ya no podía distinguir cuántos días y noches habían transcurrido. Cada vez terminaba tan agotada que caía profundamente dormida. Cuando despertaba, comenzaba una nueva ronda de sufrimiento. El tiempo perdió completamente su significado. No sabía cuánto había pasado cuando Erin finalmente abrió los ojos, exhausta. Entonces descubrió que Michael ya estaba sentado junto a la cama. Eileen preguntó apresuradamente cuando había despertado. En ese momento, Michael ya había recuperado completamente la conciencia. Al contemplar el desorden que había a su alrededor, quedó totalmente desconcertado. Preguntó con la voz perdida, ¿qué demonios pasó aquí? Eileen apretó inconscientemente la colcha. No sabía cómo explicarlo. Al observar la escena frente a él, Michael finalmente comprendió lo que había hecho. Jamás imaginó que sería capaz de hacerle algo tan terrible a Erin. Presa del pánico, ni siquiera encontró palabras para explicarse. Simplemente salió corriendo de la habitación. Irene se quedó sola, mirando la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Michael se había marchado con tanta prisa que solo quedaron las ropas desordenadas y las pertenencias que había olvidado durante su huida. Al contemplar la habitación vacía, Erin comprendió que estaba en un enorme problema. Las malas noticias se propagaron con rapidez. No pasó mucho tiempo antes de que todo el templo estallara en rumores. Todos hablaban del mismo asunto. Michael había sido despojado de su sacerdocio e incluso expulsado directamente del templo. Los pasillos estaban llenos de comentarios crueles. Algunos sentían lástima por Michael. Creían que simplemente había perdido el juicio por un momento y que, por eso, había terminado involucrado con una purificadora de bajo nivel. Otros acusaban despiadadamente a Eileen, asegurando que todo lo había hecho por dinero y que había sido ella quien se arrojó voluntariamente a los brazos del caballero sagrado. Todos comentaban que, si Michael hubiera elegido a Cecilia, nada de aquello habría sucedido. En un instante, todas las sospechas recayeron sobre Irene. Ella no sabía cómo afrontar aquella situación. Michael, el hombre que lo había perdido todo por su culpa, nunca volvió a verla. Era algo que, en el fondo, esperaba. Después de todo lo ocurrido, nadie querría volver a encontrarse con ella. Erin permaneció sola en la habitación vacía, con el corazón lleno de arrepentimiento. Para alguien de clase baja como ella, vivir era lo más valioso que existía. Por eso siempre creyó que, mientras pudiera salvar la vida de Michael, cualquier precio valdría la pena. Pero nunca imaginó que, para un orgulloso paladín, romper su juramento sagrado sería incluso peor que morir. Al final, creyó que lo había perjudicado. Si lo hubiera sabido antes, jamás habría intentado salvarlo. Después de todo, cuando estaban en el carruaje,
carruaje, la única petición de Michael había sido que no hiciera nada. Al mirar las pertenencias que Michael había dejado atrás, Eileen sintió una mezcla de emociones. No podía quedarse con esas cosas. Debía devolvérselas intactas y, de paso, disculparse sinceramente. Pero nunca imaginó que apenas saliera y avanzara unos pasos se encontraría con la persona que menos deseaba ver. Eileen bajó rápidamente la cabeza y saludó con respeto a la otra persona. Cecilia soltó una risa burlona. Dijo que parecía que Erin la estaba pasando muy bien. Incluso la llamó una mujer desvergonzada. Cecilia era de sangre noble. No solo era la princesa más destacada del imperio, sino también la purificadora más poderosa del templo. Normalmente, una persona de bajo nivel como Irene ni siquiera tenía derecho a dirigirle la palabra. Ahora, sin embargo, había ido directamente hacia ella, empeorando aún más la situación. Irene solo pudo bajar la cabeza y aceptar en silencio las acusaciones. Después reunió el valor para preguntar por el paradero de Michael. Cecilia la miró con desprecio y respondió, ¿por qué debería decírtelo? Erin explicó que solo quería disculparse. Cecilia sonrió con desprecio al escucharla. Señaló la peligrosa mazmorra de bajo nivel que se encontraba a lo lejos y afirmó que Michael estaba allí eliminando monstruos. Incluso permitió generosamente que Eileen entrara a buscarlo. Eileen le dio las gracias con sinceridad y corrió hacia la entrada de la oscura cueva. Sin embargo, no se dio cuenta de que, detrás de ella, Cecilia mostraba una sonrisa siniestra. Aquel viaje estaba destinado a convertirse en un desastre. Erin entró sola en la oscura cueva, avanzando con cautela mientras llamaba a Michael, pero no había rastro de él. En su lugar, encontró un montón de extrañas cajas apiladas. Lo peor era que tenía la sensación de que innumerables pares de ojos la observaban fijamente desde la oscuridad. Erin miró las cajas vacías esparcidas por el suelo y comenzó a dudar si debía rendirse o continuar. De repente, una mano demoníaca surgió desde la oscuridad y sujetó su tobillo con fuerza. Erin pensó que era Michael. Intentó llamarlo por su nombre, pero cuando vio claramente al feroz monstruo frente a ella, ya era demasiado tarde. ¿Quién hubiera pensado que aquel adiós sería para siempre? Erin ni siquiera tuvo tiempo de luchar. Su vida quedó detenida para siempre en ese instante. Lo último que murmuró antes de morir fue, una vez más, el nombre de Michael. Pensó que aquella vida terminaría trágicamente, pero el destino le jugó una mala pasada. Cuando volvió a abrir los ojos, un rugido áspero resonó en sus oídos. Un hombre le gritaba, ¿me estás escuchando? Rodiam estaba furioso con ella. ¿Dónde estás mirando? ¿No escuchaste ni una palabra de lo que dije? Aquel cambio repentino confundió por completo a Eileen. Obviamente había muerto en aquella mazmorra. ¿Por qué había vuelto a ese lugar apenas abrió los ojos? ¿Podría ser que realmente hubiera renacido? Miró el calor que aún permanecía en la palma de su mano. Era evidente que aquello no era una ilusión. Había recibido una nueva vida. Juró que nunca volvería a estar ligada a los enemigos de su vida anterior. Al mirar por la ventana del carruaje la fortaleza que se acercaba cada vez más, Irene finalmente se atrevió a creerlo. De verdad había vuelto a la vida. Al principio creyó que todo era una alucinación antes de morir, así que hizo exactamente lo mismo que en su vida anterior. Le rogó a Rodiam que le concediera medio año. Luego se escondió en su habitación y esperó en silencio la muerte. Pero los días pasaban uno tras otro y la muerte nunca llamó a su puerta. No solo seguía viva, sino que además había obtenido una nueva oportunidad. Erin permanecía acostada en la cama preguntándose por qué seguía con vida. Incluso había dormido profundamente aquella noche. Antes de que pudiera seguir pensando, una criada abrió la puerta bruscamente y le gritó que se apresurara a comer para ir a trabajar. Eileen solo pudo asentir en silencio. Mientras tanto, las criadas seguían riéndose de ella, burlándose por ser la purificadora de nivel más bajo. Decían que, aún así, pretendía ir a la fortaleza para encontrar un caballero como compañero. Al mirar el trozo de pan duro que sostenía en la mano, Eileen conocía demasiado bien aquel trato humillante. Era exactamente igual que en su vida anterior. No solo las criadas la despreciaban, el ama de llaves también arrojó su equipaje con desagrado y la apresuró para que se marchara. Incluso el conductor del carruaje mostraba impaciencia por aquel encargo. La actitud de todos era exactamente igual a la que recordaba. Los días pasaron y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó nuevamente la noche de la firma del contrato. Sentada en el carruaje rumbo a la fortaleza, Erin contempló sus propias manos. El dolor de haber sido despedazada por los monstruos seguía tan vivo como el primer día. Todo indicaba que era la única que había renacido conservando sus recuerdos. Pero esta vez, ¿podría cambiar aquel trágico destino? Erin comenzó a recordar cada detalle de su vida pasada. Cecilia había afirmado claramente que todos los monstruos habían sido eliminados y que Michael estaba allí. Resultó que todo había sido una mentira. Allí no había ningún Michael. Solo existía un monstruo aterrador custodiando un cofre del tesoro, esperando para matarla. Sin embargo, había algo extraño. Erin metió la mano en su bolsillo
bolsillo y encontró la pieza de metal que había obtenido justo antes de morir. Increíblemente, había renacido junto con ella. Ahora la sostenía nuevamente entre sus manos. Lógicamente, en las mazmorras de bajo nivel no deberían existir objetos valiosos, pero aquello resultó ser un artefacto de alto nivel extremadamente raro. Era uno de los tesoros mágicos más preciados que podían encontrarse dentro de una mazmorra. ¿Para qué servía realmente? ¿Podría ser aquella la verdadera clave de su renacimiento? En las mazmorras existen legendarios artefactos de alto nivel. Cada uno posee poderes capaces de desafiar toda lógica. Algunos permiten respirar libremente bajo el agua. Otros pueden iluminar la oscuridad absoluta. Incluso existen objetos capaces de ralentizar el envejecimiento. Cualquiera de ellos puede cambiar por completo el destino de una persona o venderse por una fortuna inimaginable. Erin observó la pieza de metal que sostenía entre sus manos. Siempre creyó que era un simple trozo de chatarra que nadie quería. ¿Y si realmente era un tesoro de semejante categoría? Intentó activarlo durante mucho tiempo. Sin embargo, el objeto no reaccionó en absoluto. Parecía que todavía no podía descubrir cómo utilizarlo. Aún así, por precaución, decidió conservarlo siempre junto a su cuerpo, aunque todavía no entendía por qué había renacido, ya que el destino le había dado una segunda oportunidad. No podía quedarse de brazos cruzados esperando la muerte otra vez. Durante el camino hacia la fortaleza, Erin recordó toda la información sobre las mazmorras que aparecerían durante el próximo año. Todos los detalles estaban grabados con claridad en su memoria. En su vida anterior había sido marginada por todos en la fortaleza. Cuando no tenía nada que hacer, solo podía matar el tiempo leyendo los registros de las mazmorras. ¿Quién habría imaginado que aquellos aburridos documentos que antes solo servían para pasar el tiempo ahora se convertirían en su mayor ventaja para cambiar su destino? Mientras la información sobre las mazmorras siguiera siendo la misma, incluso si algo salía mal durante la noche del contrato, bastaría con vender esos artefactos de primera categoría para reunir fácilmente el dinero suficiente y comprar su libertad. De esa manera, ya no tendría ninguna relación con Michael. Mientras no estuviera vinculada a él, la tragedia de su vida pasada nunca volvería a repetirse. Sin embargo, cada vez que pensaba en ese nombre, una incómoda sensación invadía su corazón. En ese momento, el cochero interrumpió de golpe sus pensamientos. La fortaleza ha llegado. En cuanto se abriera la puerta de aquel carruaje, comenzaría una nueva vida. Ya que el destino le había concedido una segunda oportunidad, esta vez corregiría todos sus errores. Nunca volvería a formar un contrato con Michael y jamás repetiría el mismo error. Cayó la noche y el gran salón de la fortaleza ya estaba repleto de personas. Erin llevaba una capa y se mezcló entre la multitud mientras observaba cuidadosamente a su alrededor. Todo era exactamente igual que en su vida anterior. Nada había cambiado. Esta vez debía encontrar un compañero con una fuerza aceptable y, además, alguien dispuesto a firmar un contrato con ella. Pero había una condición aún más importante. Mientras no fuera Michael, cualquier otra persona serviría. Justo entonces apareció su objetivo. Era ese hombre. En la noche del contrato de su vida anterior, había tomado la iniciativa de acercarse para conversar con ella y terminar acosándola. Pensó que solo era un lascivo. No esperaba que, en realidad, fuera un guerrero poderoso. Incluso logró sobrevivir al primer año, el más difícil. En ese caso, este era el momento perfecto para aprovechar sus instintos lujuriosos. Debía tomar la iniciativa para asegurar su propio futuro. Para que nada saliera mal, antes de salir ese día se había arreglado con mucho más cuidado que en su vida anterior. En aquella vida siempre iba completamente cubierta y, aún así, todos esos hombres tomaban la iniciativa de acercarse. Esta vez solo necesitaba llamar su atención. Sin duda caería en la trampa. Tal como esperaba, el pez estaba a punto de morder el anzuelo. Apenas lanzó el cebo, aquel hombre se acercó por iniciativa propia. Sonrió mientras iniciaba una conversación y le preguntó a Erin si estaba buscando un compañero. Ahora el pez había mordido el anzuelo por completo. Erin fingió deliberadamente sentirse halagada y respondió que todavía estaba buscando a alguien. En ese momento, uno de los hombres que lo acompañaba intervino de repente y le preguntó cuál era su nivel como purificadora. Eileen no intentó ocultarlo. Respondió con sinceridad que era una purificadora de nivel 10, el más bajo de todos. Apenas aquellas palabras salieron de su boca, la sonrisa del hombre desapareció por completo. Su compañero también quedó inmóvil. Al instante, todos comenzaron a reírse a carcajadas, burlándose de ella. ¿Quién querría formar equipo con la purificadora más débil de todas? Pero, en ese momento, Erin se quitó lentamente la capucha. Cuando reveló su verdadero rostro, todas las risas cesaron de inmediato. Los mismos hombres que unos segundos antes se burlaban de ella cambiaron completamente de actitud. Erin conocía perfectamente cuáles eran sus desventajas, así que decidió ofrecer grandes concesiones en el contrato y entregar toda la iniciativa a la otra parte. En cuanto escucharan las condiciones, sería
sería imposible que las rechazaran. El hombre mostró un interés inmediato y preguntó con entusiasmo cuáles eran esas condiciones. La propuesta de Irene era extremadamente tentadora. Todo el botín obtenido en la mazmorra sería para él. Ella solo necesitaba recibir una recompensa de bajo nivel cada mes. Aquello sonaba demasiado bueno para ser verdad. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, Eileen también tenía sus propios planes. Solo imponía una condición: ella sería quien elegiría la mazmorra. Fuera de eso, no había ninguna otra exigencia. Un trato tan beneficioso era imposible de rechazar. El hombre aceptó en el acto, pero sus verdaderas intenciones no tardaron en salir a la luz. Apenas terminaron de negociar las condiciones, aprovechó la situación para proponer que pasaran la noche juntos. Eileen observó con frialdad al hombre dominado únicamente por la lujuria. Para ella, aquel pez ya no tenía escapatoria. Mientras no fuera Michael, no le importaba con quién firmara el contrato. Todo parecía indicar que el acuerdo estaba a punto de cerrarse. Sin embargo, en ese preciso instante, la puerta del salón se abrió de golpe, sobresaltando a todos los presentes. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. En la entrada apareció Michael, completamente cubierto de sangre. Erin quedó totalmente desconcertada. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? En su vida anterior, todo había sucedido exactamente igual. ¿Por qué Michael había aparecido mucho antes esta vez? Y, lo más impactante de todo, caminó directamente hacia Eileen. Al llegar frente a ella, se arrodilló sobre una rodilla y, con la voz ronca, dijo: «Mi señora». ¿Quién habría imaginado que aquel orgulloso paladín pudiera mostrarse tan humilde? Michael levantó la vista y suplicó con voz débil: «Por favor, concédeme la gracia de la purificación». Al escuchar esas palabras, Eileen quedó completamente paralizada. Jamás imaginó que Michael le pediría que lo purificara. Erin preguntó con voz temblorosa: «¿Qué acabas de decir?». Los nobles que se encontraban alrededor también permanecían atónitos. Había numerosos purificadores de alto nivel en el salón. ¿Por qué Michael había elegido precisamente a la más débil? Erin reprimió todas las dudas de su corazón y preguntó con frialdad: «¿Por qué quieres que sea yo quien te purifique?». Michael levantó lentamente la cabeza. La expresión de sus ojos era tan compleja que hizo estremecer el corazón de Eileen. ¿Qué estaba ocultando aquel hombre? Erin percibió inmediatamente que algo no estaba bien. Sus ojos estaban cubiertos por una intensa aura demoníaca de color rojo, señal de una contaminación extremadamente grave. Si no era purificado cuanto antes, perdería completamente la razón en cualquier momento. Antes de que Eileen pudiera reaccionar, Michael reunió las pocas fuerzas que le quedaban y habló con voz ronca. Dijo que solo la necesitaba a ella. Al ver a aquel hombre orgulloso suplicando ayuda con tanta humildad, Eileen quedó inmóvil. Los recuerdos de su vida anterior inundaron su mente. Michael siempre había sido arrogante y frío. Incluso le había dicho personalmente a Irene que no necesitaba ninguna ayuda de ella y que dejara de entrometerse en sus asuntos. Entonces, ¿por qué en esta vida ese mismo hombre tomaba la iniciativa de arrodillarse frente a ella para pedir ayuda? ¿En qué momento había cambiado el destino? A los ojos de todo el continente, Michael era el héroe que había salvado al mundo. No solo poseía una fuerza incomparable, sino también una apariencia perfecta. Para Irene, que había sido salvada por él, era imposible no enamorarse de un hombre tan extraordinario, aunque supiera que aquel amor jamás sería correspondido. Sin embargo, existía una cicatriz imborrable en los recuerdos de su vida anterior. Aquel día, Michael, que siempre parecía invencible, regresó gravemente herido. Erin, angustiada, quiso ayudarlo a revisar sus heridas. Lo único que recibió fue un rechazo despiadado. Aquel gesto frío devolvió a Eileen a la realidad. Nunca olvidaría la expresión de Michael en ese momento. Sus ojos estaban llenos de disgusto y rechazo hacia ella. En la vida anterior, Michael siempre la mantenía alejada. Incluso cuando estaba gravemente herido, solo le ordenaba con frialdad que se apartara. Pero más tarde, cuando finalmente llegó el momento en que la necesitó y la abrazó desesperadamente para sobrevivir, en el corazón de Eileen solo quedó una tristeza infinita. Aquella relación unilateral nunca tuvo sentido. Por mucho que amara a Michael, odiaba a la persona en la que ella misma se convertía delante de él. Ahora, al verlo nuevamente suplicando ayuda frente a ella, Eileen no supo cómo reaccionar. En esta vida jamás volvería a cometer los mismos errores. ¿Será porque tomó decisiones diferentes después de renacer? Eso también cambió el rumbo del destino de Michael. No debía volver a cometer el mismo error. Lo mejor para ambos era permanecer como completos desconocidos. Erin respiró hondo y lo rechazó con frialdad. Lord Michael, dada su distinguida posición, sin duda puede encontrar una compañera 100 veces mejor que yo. Pensó que, al decirlo con tanta firmeza, él finalmente se rendiría. Pero ¿quién habría imaginado que Michael no tenía la menor intención de hacerlo? De hecho, sujetó la muñeca de Irene delante de todos. Michael estaba completamente decidido. Mientras ella intentaba soltarse y le preguntaba por qué hacía aquello, ninguno de los dos lograba comprender
comprender al otro. En ese momento apareció una invitada inesperada con una elegante sonrisa. Se presentó como Cecilia y se ofreció a purificar a Michael. En el instante en que Erin vio aparecer a Cecilia, sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquella era la culpable de su muerte en la vida anterior. ¿Por qué había aparecido tan pronto en esta nueva vida? El tiempo retrocedió un año, al reino de Visconti. Cecilia conspiraba junto a su hermano. Él señaló que el poder del templo se estaba expandiendo demasiado rápido y que todo era gracias a las grandes hazañas militares del comandante de los paladines, Michael. Aquello amenazaba seriamente los intereses del reino. Por ese motivo, el imperio había impuesto la obligación de formar equipos para entrar en las mazmorras, con el objetivo de romper el juramento de Michael obligándolo a tener una compañera. Su hermano sonrió con desprecio y le preguntó a Cecilia, ¿estás intentando destruir la reputación de Michael? Cecilia respondió con una sonrisa, admitiendo abiertamente sus ambiciones. Mientras pudiera utilizar su habilidad de purificación para formar equipo con él, podrían conseguir que la mayor fuerza de combate del continente trabajara para el reino. Entonces su hermano le dio una orden tajante, si no puedes convencer a Michael, elimínalo. No podemos permitir que siga amenazando los intereses del reino. Cecilia sonrió y asintió. Luego dio un paso al frente y se ofreció a formar equipo con Michael. A los ojos de todos los presentes, aquello era una oportunidad extraordinaria. Al ver esa escena, Eileen suspiró aliviada. Si Michael y Cecilia terminaban formando equipo, la tragedia de la vida anterior quizá nunca volvería a repetirse. Pero justo cuando Irene estaba a punto de marcharse en silencio, la situación cambió de forma inesperada. Cecilia aseguró con absoluta confianza que podría completar la purificación sin dificultad. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a Michael, una deslumbrante luz estalló repentinamente en el salón de banquetes. Aquella aterradora explosión de energía sobresaltó a todos los presentes. Se trataba del nivel más alto de luz purificadora descrito en las leyendas. Sin embargo, la persona más confundida era Irene, que permanecía a un lado. Ella no había hecho absolutamente nada y, aún así, aquel inmenso poder había surgido por sí solo. ¿Cómo era posible que una purificadora del nivel más bajo pudiera provocar semejante milagro? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, un intenso mareo la golpeó de repente. Su poder mágico estaba siendo consumido de forma descontrolada. El cuerpo de Erin había llegado a su límite. Si caía en ese momento, todos sus planes se vendrían abajo. Justo cuando estaba a punto de desplomarse, Michael corrió hacia ella y la sostuvo firmemente entre sus brazos. Una vez más, el destino de ambos volvió a entrelazarse. Antes de perder por completo el conocimiento, lo único que Erin alcanzó a escuchar fue la voz profunda y ronca de Michael. Gracias por convertirte en mi compañera. Esta vez nunca te dejaré ir. Mientras contemplaba a Irene completamente inconsciente entre sus brazos, Michael juró en silencio que haría todo lo posible por protegerla en esta vida. Nunca permitiría que la tragedia de su vida anterior volviera a repetirse. Cuando Erin volvió a abrir los ojos, una intensa luz iluminaba todo a su alrededor. Miró confundida la habitación. No sabía cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Tampoco sabía dónde se encontraba. Era una habitación lujosamente decorada. ¿Había regresado a la mansión del conde? No tardó en descartar esa posibilidad. En el palacio del conde no existía una habitación tan magnífica. Mientras observaba aquel elegante dormitorio, Eileen murmuró para sí misma que, incluso haciendo buenas acciones durante toda una vida, jamás habría recibido un trato semejante. Justo entonces, una criada abrió la puerta y entró. Al verla despierta, se apresuró a entregarle un conjunto de ropa nueva y le pidió que permaneciera allí después de cambiarse. Solo entonces Eileen comprendió dónde estaba. Aquel lugar era el dormitorio de los purificadores de la fortaleza. Comparado con la vieja casa destartalada donde había vivido antes, parecía un mundo completamente distinto. Antes de que pudiera averiguar quién quería verla, la puerta volvió a abrirse de golpe. Varios sacerdotes y miembros del personal de la fortaleza entraron rápidamente en la habitación. El sacerdote que parecía liderarlo sonrió amablemente y preguntó con preocupación por el estado de salud de Eileen. Toda aquella situación la dejó completamente desconcertada. Solo pudo responder educadamente que ya se encontraba bien. Al escuchar su respuesta, el sacerdote explicó enseguida el motivo de la visita. Debido a la extraordinaria habilidad de purificación que Irene había demostrado el día anterior, los registros existentes ya no coincidían con la realidad. Por ese motivo habían acudido para reevaluar oficialmente su nivel. El sacerdote le preguntó con cortesía si podía acompañarlos durante un momento. Eileen todavía no terminaba de comprender lo que estaba ocurriendo, así que aceptó casi por instinto. En el fondo sabía perfectamente que la purificación del día anterior había sido completamente anormal. Normalmente, una purificación apenas emitía un pequeño resplandor. Sin embargo, la luz de la víspera había iluminado todo el salón. Aquello solo podía ser obra de una purificadora de nivel 2 o
superior. No era extraño que la actitud de todas esas personas hubiera cambiado de forma tan radical. No solo le habían asignado la mejor habitación, sino que además la trataban como a una invitada de honor. Sin embargo, Eileen no quería llamar la atención de nadie. El agotamiento que sintió el día anterior era claramente consecuencia de haber sobrepasado los límites de su cuerpo. ¿Sería un efecto de haber renacido? ¿Acaso su capacidad de purificación también había aumentado? Si realmente era así, todos sus planes se volverían mucho más difíciles de llevar a cabo. Antes de que pudiera seguir reflexionando, el sacerdote colocó frente a ella una palangana llena de sangre de monstruo. Le pidió que introdujera la mano, explicándole que la pureza con la que purificara aquella sangre serviría para determinar nuevamente su nivel. Irene ya no tenía forma de escapar. Solo pudo reunir valor y extender la mano. En cuanto la sumergiera, sería imposible ocultar su verdadera fuerza. Erin introdujo lentamente la mano en la sangre del monstruo. Pensó que aquello provocaría un enorme alboroto. Sin embargo, todo el lugar quedó en absoluto silencio. El sacerdote observó fijamente la palangana de prueba. Toda la gente quedó estupefacta en el lugar. El resultado de la prueba fue nivel 9. Debía saberse que el nivel 9 era el más bajo de todos. El sacerdote no podía creerlo. Le preguntó a Eileen, ¿realmente fuiste tú quien realizó la purificación? Erin asintió con seguridad. Ahora el sacerdote ya no podía quedarse quieto. Ordenó de inmediato que trajeran otra vasija con sangre de monstruo. Sospechaba que había algún problema con el instrumento de prueba. Repitieron el examen una y otra vez. Sin importar cuántas veces lo intentaban, el resultado seguía siendo exactamente el mismo, nivel 9. Después de tantas pruebas consecutivas, el cuerpo de Eileen ya no pudo soportarlo. Al final cayó desmayada por el agotamiento. Habían venido con la esperanza de descubrir a un genio, pero terminaron dejando inconsciente a la persona que estaban evaluando. El sacerdote observó nuevamente los resultados y, sin otra opción, dijo con expresión avergonzada que la registrarían provisionalmente como purificadora de nivel 9. Cuando recuperara sus fuerzas, volverían a realizar la evaluación. Después de eso, condujo a todos fuera de la habitación. Cuando finalmente se quedó sola, Eileen soltó un profundo suspiro de alivio. Aunque su capacidad de purificación realmente se había fortalecido, oficialmente seguía siendo una purificadora de nivel 9. Aquello era una buena noticia. Después del enorme alboroto provocado por su purificación junto a Michael, el resultado final seguía siendo el nivel más bajo. Si aquello se hacía público, seguramente todos se burlarían de ella. Incluso comenzó a preocuparse por la posibilidad de que el templo la acusara de haber cometido un fraude con su nivel. Al ver la maleta junto a la cama, Eileen sabía perfectamente que, siendo solo una purificadora de nivel 9, no podía seguir viviendo mucho tiempo en un dormitorio tan lujoso. En lugar de esperar a que alguien viniera a pedirle que abandonara la habitación, era mejor preparar su equipaje desde ese momento. Cuando abandonó la mansión del conde estaba llena de confianza, pero ahora nada había salido como lo había planeado. Lo peor era que la mazmorra 181 se abriría dentro de pocos días. Si volvía a ocurrir algún imprevisto, la situación sería realmente complicada. ¿Quién habría imaginado que aquella mazmorra de bajo nivel terminaría convirtiéndose en una leyenda solo por contener un anillo invisible? Ese tesoro se había vendido años atrás en una subasta por un precio astronómico. Mientras lograra obtener ese anillo, podría liberarse definitivamente de la mansión del conde, encontrar un lugar donde nadie la conociera y vivir el resto de su vida en paz. Su plan original era perfecto. Primero, no tendría ninguna relación con Michael. Segundo, viviría discretamente sin llamar la atención. Sin embargo, ambos planes habían sido destruidos. Todo por culpa de aquella inesperada purificación que la había convertido públicamente en la compañera de Michael. Ahora ya no había forma de escapar de esa relación. Si no podía evitarlo, entonces solo le quedaba tomar la iniciativa. Pensó en ofrecerle a Michael exactamente las mismas condiciones que en su vida anterior. De hecho, las condiciones serían incluso mejores para él que antes. No creía que tuviera motivos para rechazarlas. Una vez consiguiera el anillo de la mazmorra 181, rompería inmediatamente el contrato de compañeros. Después de eso, cada uno seguiría su propio camino. Mientras pensaba en ese futuro, alguien llamó a la puerta. Sin dejar de guardar sus cosas en la maleta, respondió, «Adelante». La puerta se abrió y quien entró fue Michael. Erin quedó completamente sorprendida. «Lord Michael». Michael observó la maleta en el suelo y preguntó con cierta confusión, «¿Qué estás haciendo?». Erin respondió con sinceridad, «Estoy empacando mi equipaje». Al escucharla, Michael volvió a preguntar, «¿Empacando? ¿Por qué piensas mudarte?». Ella respondió con naturalidad, «Porque tengo que trasladarme a un dormitorio normal». Michael permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder con seriedad, «No entiendo por qué tendrías que irte. Señorita Irene, esta habitación le pertenece. No tiene ninguna necesidad de mudarse. ¿Hay algo aquí que la haga sentir incómoda?».
Erin negó rápidamente con la cabeza. Explicó que ese no era el problema. Como solo era una purificadora de nivel 9, no podía permitirse vivir en una habitación tan costosa. Sabía perfectamente que Michael siempre había sido un paladín íntegro y honesto. Nunca había acumulado riqueza. Si seguía quedándose allí, tarde o temprano terminaría convirtiéndose en una carga para él. Por eso quería marcharse cuanto antes. Sin embargo, Michael respondió con total tranquilidad: la habitación ya está pagada. No tiene que preocuparse por eso. Puede quedarse aquí con tranquilidad. Apenas escuchó aquellas palabras, Eileen quedó completamente desconcertada. Michael añadió inmediatamente: para ser más precisos, antes ayudé al reino de Terrenia a resolver una mazmorra especialmente complicada. Como agradecimiento, decidieron regalarme esta suite. Era imposible rechazar semejante gesto. Además, pensé que sería un lugar seguro para usted. Después de escuchar la explicación, Eileen finalmente comprendió la situación y le dio las gracias de inmediato. Sin embargo, apenas terminó de hablar, sintió que algo no encajaba. En esta vida todavía no había tenido oportunidad de presentarse formalmente ante Michael. Entonces, ¿cómo podía él conocer su nombre? Michael hizo una breve pausa antes de responder. Explicó que había escuchado a unos sacerdotes mencionarlo mientras pasaban por allí y se disculpó por haber sido tan descortés al utilizarlo sin presentarse antes. Esperaba que Erin no se sintiera incómoda. Resultó que todo había sido una falsa alarma. El corazón de Irene finalmente pudo tranquilizarse. Sonrió y se presentó formalmente. Explicó que solo era una purificadora de nivel 9, el rango más bajo. Después de escucharla, Michael hizo una leve reverencia y le agradeció su paciencia. Aprovechó también la oportunidad para presentarse correctamente. Cuando ambos terminaron de intercambiar saludos, la habitación quedó envuelta en un incómodo silencio. Eileen dudó varias veces antes de reunir el valor suficiente para formular la pregunta que no dejaba de rondar su cabeza. Lord Michael, el día del contrato todo ocurrió de forma tan caótica. ¿Por qué me eligió precisamente a mí como su compañera? Michael respondió sin rodeos. Dijo que simplemente había sido porque ella era la persona que estaba más cerca en ese momento. Erin quedó completamente sorprendida por aquella respuesta. No podía ser. Recordaba perfectamente aquella noche. Michael había irrumpido en el salón cubierto de sangre y se había dirigido directamente hacia ella con un propósito muy claro. Aquello no podía haber sido una simple coincidencia. La mente de Erin volvió una y otra vez a los recuerdos de ese día. Si seguía pensando demasiado en ello, terminaría sintiéndose avergonzada. Aún así, decidió hablar con sinceridad. Lord Michael, si esa fue la única razón, entonces eligió a la persona equivocada. Después de todo, solo soy una purificadora de nivel 9, el rango más bajo. Michael, sin embargo, no compartía esa opinión. Michael le preguntó por la luz que apareció durante la noche del contrato. ¿Qué había sucedido realmente? Erin se sintió un poco nerviosa. Le explicó que ella tampoco conocía la razón. Después intentó repetirlo varias veces, pero nunca volvió a lograrlo. Pensó que esa explicación haría que Michael perdiera el interés. Sin embargo, para su sorpresa, a él no pareció importarle en absoluto. Dijo que, ahora que eran compañeros, cualquier carencia en la habilidad de ella podía compensarse con su propio poder divino. Erin quedó completamente sorprendida. La voz de Michael en esta vida era mucho más suave que en la anterior. Aquella amabilidad desconcertó un poco a Eileen, aunque enseguida recuperó la calma. No debía vacilar. Después de todo, dentro de unos días ambos tomarían caminos diferentes. Solo necesitaba seguir el plan, conseguir el anillo invisible y marcharse para siempre. Ya no habría ninguna razón para permanecer al lado de Michael. Pensando en ello, Eileen tomó la iniciativa de hablar. Lord Michael, aunque pueda parecer un poco atrevido, quisiera hablar con usted sobre la distribución de las recompensas de las mazmorras. Michael sonrió levemente y le pidió que continuara. Erin prosiguió: sé que normalmente todas las recompensas obtenidas en las mazmorras se donan al templo. Después de todo, usted es el líder de los caballeros del templo. Siempre lo he admirado como persona. Eileen sabía perfectamente que Michael nunca había carecido de admiradores. Sin embargo, ella necesitaba dinero. Lo necesitaba para asegurar su futuro. Por eso decidió ir directamente al punto. Lord Michael, usted obtiene una gran cantidad de recompensas en las mazmorras. ¿Sería posible que, de vez en cuando, yo pudiera quedarme con la recompensa que elija? Al escuchar aquella petición, Michael pareció un poco sorprendido. Temiendo que la rechazara, Eileen añadió rápidamente: incluso si solo cooperamos durante un mes, será suficiente. Después de eso, todo lo demás será suyo. A pesar de estar viviendo aquella situación por segunda vez, el corazón de Erin seguía latiendo con fuerza. Lo que más temía era que Michael volviera a mirarla con el mismo desprecio que en su vida anterior. Sin embargo, Michael simplemente la observó y respondió con total tranquilidad: no hay ningún problema. Si ese es su deseo, así lo haremos. Incluso tomó la iniciativa
de encargarse personalmente de la distribución de las recompensas. Le aseguró que no tenía por qué preocuparse por nada. Aquel éxito inesperado dejó a Eileen completamente desconcertada. Aún así, inclinó la cabeza y respondió con sinceridad: muchas gracias, Lord Michael. Ahora que las cosas habían llegado hasta ese punto, solo le quedaba seguir adelante. Hasta que termine nuestra cooperación, por favor, cuide de mí. Michael la miró con la misma serenidad de siempre y respondió: de acuerdo. Yo también espero con interés nuestras futuras colaboraciones. Esa noche, Erin descansaba sobre una cama amplia y cómoda. No sabía si era por la amabilidad de Michael o simplemente porque, por primera vez en aquella vida, dormía cubierta con una manta tan cálida. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un sueño tan tranquilo. Al día siguiente, para confirmar la información sobre las mazmorras, Erin hizo un viaje especial a la sala de archivos. El encargado le entregó varios documentos y le explicó que se trataba de la lista de las mazmorras descubiertas recientemente. Incluso le preguntó casualmente si también necesitaba consultar los registros anteriores. Erin sonrió, le dio las gracias y tomó los documentos. Mientras revisaba la lista, el corazón preocupado de Irene finalmente pudo relajarse. Al parecer, el renacimiento no había alterado el desarrollo de las mazmorras. Todo seguía exactamente igual que en la vida anterior. Mientras siguiera el plan, conseguir el anillo invisible no debería resultar difícil. Sin embargo, su tranquilidad apenas duró unos instantes. De repente, un hombre de cabello negro chocó contra ella, haciendo que todos los documentos cayeran al suelo. Eileen se agachó rápidamente para recogerlos, pero, en cuanto vio lo que había entre los papeles esparcidos, quedó completamente paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre que la había golpeado comenzó a disculparse apresuradamente. Explicó que había corrido demasiado rápido porque se alegró mucho al verla y, por eso, había terminado chocando con ella. Incluso le preguntó con preocupación si se encontraba bien, pero antes de que Irene pudiera responder, notó un cambio extraño en la expresión del hombre. Todo el cuerpo de Eileen se tensó de inmediato. Cecilia levantó su copa de vino y sonrió. Bienvenida a nuestra fiesta, pero la próxima vez que vengas, dependerá de tu comportamiento. Al instante borró la sonrisa de su rostro y añadió con frialdad: alguien como tú, Wilhelmina, normalmente no tiene derecho a sentarse aquí. Después explicó el verdadero motivo de aquella reunión. Quería averiguar algo muy concreto. Cecilia fijó la mirada en la mujer que tenía delante y dijo: he oído que conoces desde hace mucho tiempo a Irene, la chica que firmó un contrato con Sir Michael. Quiero que me cuentes absolutamente todo lo que sabes sobre ella. Explícamelo con todo detalle. Lo que no logro comprender es por qué alguien tan importante como Michael eligió precisamente a una purificadora de nivel tan bajo como compañera. ¿Qué secreto se esconde detrás de todo esto? Ante las preguntas de Cecilia, Wilhelmina comenzó a responder con rapidez y actitud servil. Explicó quién era realmente Irene. Su nombre era Eileen Rodjam. En realidad, originalmente había sido huérfana, igual que ella. Incluso era 2 años menor. Sin embargo, tuvo la fortuna de ser adoptada por Lord Rodjam y gracias a eso pudo convertirse en purificadora. Wilhelmina apretó los dientes mientras confesaba que, desde la primera vez que vio a Irene, la había odiado con toda su alma. Pero, para ganarse el favor de la familia Rodjam, se vio obligada a fingir que era su amiga. Recordó que, cuando se conocieron, Erin la recibió con una sonrisa amable. Sin embargo, Wilhelmina solo veía en aquella expresión un rostro hipócrita que le provocaba un profundo rechazo. Estaba consumida por los celos. No entendía por qué Irene podía vestir ropa elegante y recibir todas las atenciones del conde Rodjam, mientras ella no tenía nada. Además, Eileen siempre mostraba una actitud tranquila, melancólica y aparentemente inocente, algo que solo aumentaba el desprecio que Wilhelmina sentía hacia ella. Pensaba que Irene simplemente se aprovechaba de todo lo que recibía. Justo cuando Wilhelmina estaba a punto de marcharse, Eileen la detuvo con una sonrisa. Había preparado especialmente un pastel de fresas y le explicó que era una recompensa que había recibido del conde, por lo que deseaba compartirlo con ella. Al ver el pastel frente a sus ojos, Wilhelmina solo sintió una profunda humillación. Preguntó con frialdad: ¿esto no son simplemente las obras del té de la tarde? Eileen respondió apresuradamente que no era así, que se lo había pedido especialmente al conde para poder compartirlo con ella. Pero Wilhelmina no quiso escucharlo. Al contrario, creyó que todo era un intento deliberado de humillarla. Miró fijamente a Erin y exclamó con desprecio: ¿pretendes que coma tus obras? ¡Qué asco! Acto seguido, arrojó el delicado pastel al suelo con todas sus fuerzas. Erin quedó completamente desconcertada. Obviamente quería compartir algo bueno con ella, pero el resultado fue completamente distinto. Lo más ridículo era que, aunque claramente Wilhelmina era quien estaba causando problemas, Eileen terminó inclinando la cabeza para disculparse, diciendo que era culpa suya haber hecho sentir mal a la otra persona. A los ojos de Wilhelmina, el carácter
de Erin era simplemente demasiado ingenuo. Precisamente por eso le resultaba tan fácil manipularla. La trataba como si fuera una sirvienta e incluso la sometía a diferentes formas de humillación. En una ocasión consiguió sangre de una bestia mágica en el mercado negro y obligó a Irene a purificarla. Sin embargo, durante aquel experimento salió a la luz un secreto impactante. La capacidad de purificación de Erin, en ese momento, había alcanzado en realidad un nivel 3 o incluso superior. Wilhelmina estaba completamente convencida de que, en una evaluación oficial, obtendría fácilmente una calificación de nivel 3 o superior. Al escuchar aquello, Eileen fue quien más se alegró y la felicitó de todo corazón. Mientras tanto, Wilhelmina ya hacía planes para el futuro. Estaba convencida de que, si obtenía una calificación de nivel 3, podría ascender socialmente, casarse con una familia poderosa y librarse para siempre de la carga que representaba a Erin. Sin embargo, la realidad terminó golpeándola con fuerza. En cuanto se anunciaron los resultados de la prueba, Wilhelmina descubrió que apenas había alcanzado el nivel 5. Todos quedaron completamente estupefactos. Aquella vergonzosa calificación era motivo de burla. El conde Rodiam se enfureció todavía más. Ese nivel no era ni suficientemente bueno ni completamente inútil. No aportaba ningún beneficio a la familia y, en cambio, se había convertido en una carga difícil de soportar. Debido a que su capacidad de purificación era demasiado baja, la vida de Wilhelmina resultó extremadamente complicada. Apenas consiguió superar el primer año antes de que el caballero que era su compañero decidiera abandonarla, diciéndole fríamente que buscara a otra persona. En el segundo año la situación no mejoró, al contrario, empeoró todavía más. Su nuevo compañero incluso encontró a otra purificadora a sus espaldas y le dijo sin el menor remordimiento: no es porque seas demasiado débil. Si no estás de acuerdo, simplemente rompe el contrato. Así, año tras año, Wilhelmina soportó desprecios y miradas de superioridad. Todo cambió cuando, ese mismo año, Erin volvió a participar en la noche del contrato y consiguió formar un nuevo equipo. Sin embargo, nadie esperaba que, justo en ese momento, la princesa Cecilia tomara la iniciativa de acercarse al compañero de Erin. La fiesta organizada por la princesa tenía un umbral muy alto. Solo podían asistir los purificadores más prestigiosos y de mayor nivel. Aún así, cuando Cecilia estaba de buen humor, permitía la entrada de algunas personas sin los requisitos necesarios para que probaran suerte. Wilhelmina fue una de esas afortunadas. Ella sabía perfectamente que aquella era su única oportunidad de cambiar su destino. Si lograba ganarse el favor de la princesa, no tendría que volver a preocuparse por su futuro. Para llamar la atención, comenzó a atacar directamente a Irene delante de Cecilia. Afirmó que Eileen era una mujer hipócrita y de mente estrecha, que desde niña siempre había disfrutado dando limosnas desde una posición de superioridad.